Trigonometría, tercera parte del video. En esta parte de la trigonometría vamos a seguir calculando las 6 funciones trigonométricas, pero ahora cuando el triángulo rectángulo tiene una incógnita. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Aquí les dejo escrito. Cuando hay una incógnita en un triángulo rectángulo a trabajar, primero se tiene que aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerdan ustedes en actividades pasadas, en la actividad 3.1, desarrollaban el teorema de Pitágoras para encontrar una incógnita del triángulo rectángulo. Entonces aquí va a suceder lo mismo. Van a calcular las 6 funciones trigonométricas de un triángulo donde le hace falta un elemento, entonces es necesario primero aplicar el teorema de Pitágoras. Y esto ya lo vieron ustedes. Ya saben cómo armar la fórmula, que primero va la hipotenusa y del otro lado van los catetos humanos elevados al cuadrado. Ese tema pues ya lo miraron. Así es que vamos a ir directamente a los ejemplos. Calcular las funciones trigonométricas del ángulo B del siguiente triángulo rectángulo. Aquí yo ya les estoy indicando el ángulo que ustedes deben de circular. Yo ya no se los voy a circular en el dibujo, así es que ustedes tienen que hacerlo para poder designar cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Aquí tengo mi triángulo con los ángulos y ustedes tienen que pues asignarle las letras a los lados. En este caso pues yo ya se los estoy dando. Aquí tenemos un triángulo donde la incógnita es el lado C, que viene siendo la hipotenusa. Tengo que elaborar entonces primero el teorema de Pitágoras. Recuerdan, elaborábamos primero la fórmula donde iba primero la hipotenusa y del otro lado los catetos. Pero tenemos que tomar en cuenta las letras que tienen los lados. Aquí la hipotenusa tiene la C, pues entonces mi fórmula quedaría de esta manera. De ahí sustituíamos. Como la C no tiene valor, pero la A y la B sí, pues hay que sustituir. La A vale 3, la B vale 4, elevándose al cuadrado, quedando 9 y 16. Lo sumamos y al final, para eliminar el cuadrado a esta letra, le aplicamos raíz cuadrada, pero al número también para balancear la ecuación, donde la letra C vale 5. Aquí quiero que pongan mucha atención. Cuando ustedes saquen la raíz cuadrada, si el número es entero, sí van a poder sacar la raíz cuadrada. ¿Okay? Pero si da decimales, ahorita les voy a dar una recomendación. Entonces aquí, como es número entero, pues este 5 lo voy a poner aquí donde está la letra C. Y lo hacemos. Y ahora sí, una vez que ya tenemos ese elemento faltante, vamos a circular el ángulo que nos están pidiendo, que en este caso es el ángulo B. Hay que circularlo para poder así designar quién es mi cateto opuesto, quién es mi cateto adyacente y quién es mi hipotenusa, para poder elaborar las 6 fórmulas de las funciones trigonométricas, empezando con seno. Seno del ángulo B, cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto, que vale 4, entre la hipotenusa, que vale 5, nos da 0.8. Coseno del ángulo B, adyacente entre hipotenusa, adyacente, que vale 3, entre hipotenusa, que vale 5, nos da 0.6. Tangente del ángulo B, cateto opuesto entre cateto adyacente, que dice 4 entre 3, nos da a 1.33. Esas son nuestras 3 funciones trigonométricas básicas. De ahí ya vienen lo que son las inversas. Ustedes pueden ir directamente con la fórmula, siguiendo la fórmula, o solamente detectando con quién es inversa y volteando la fracción. Voy a hacer el cotangente nada más siguiendo con el inverso. Dice el cotangente es el mismo que el tangente. Si aquí dice 4 tercios, acá solamente volteo la fracción como 3 cuartos. 3 entre 4 nos da 0.75. O bien pueden seguir la fórmula. El secante de B es igual que el coseno, pero aquí voy a seguir la fórmula. Dice hipotenusa entre adyacente. La hipotenusa vale 5 entre la adyacente, que vale 3, que nos da a 1.66. Por último tenemos el cosecante. Lo voy a hacer con la inversa, si ustedes quieren hacerlo con la inversa. El cosecante es el mismo que el seno. Si aquí dice 4 quintos o 4 entre 5,
Aquí va a decir 5 entre 4 que nos da a 1.25. De esa manera se resuelven las 6 funciones trigonométricas cuando hay una incógnita. Primero se aplica Pitágoras y al final de Pitágoras, si la raíz cuadrada es exacta, pues entonces sí se va a poder sacar raíz. Vamos a ver un ejemplo número 2. Dice calcular las funciones trigonométricas del ángulo L. Recuerden que no todo el tiempo va a ser A, B y C. El ángulo L del siguiente triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos. Aquí están las letras. O sea que este es el ángulo que vamos a circular. Pero primero vamos a ver los lados. Aún no lo puedo circular. ¿Por qué? Porque tengo una incógnita, que es la letra N. Así es que vamos a tener que desarrollar la fórmula. Dice, elaboramos primero Pitágoras, donde dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa aquí? Es la letra M. Entonces con esta letra se empieza la fórmula y quedaría m al cuadrado es igual a n al cuadrado más l al cuadrado. Sustituimos, la m vale 10, la n nuestra, la l vale 5. Elevamos al cuadrado, donde 10 al cuadrado es 100, 5 al cuadrado 25. Para encontrar el valor de n al cuadrado hay que despejar este 25, lo movemos hacia el otro lado, restando con el 100, donde 100 menos 25 nos quedan a 75. Pero recuerdan la parte final de Pitágoras, hay que aplicarle raíz cuadrada a ambos lados, a la letra para quitarle el cuadrado y al número para balancear la ecuación, donde la n queda sola y la raíz cuadrada de 75 es todos estos números. En Pitágoras normal, cuando veíamos solamente Pitágoras, agarrábamos 2 decimales después del punto, pero aquí no se puede. Aquí en las funciones trigonométricas los lados deben de estar completos en sus decimales. Quiere decir que para poner todos estos decimales, pues mejor yo voy a dejarlo como raíz cuadrada de 75. Y este raíz cuadrada de 75 lo voy a poner aquí. Por eso en sus actividades pasadas, en el 3.3, ustedes tenían triángulos donde tenían raíces cuadradas. ¿Por qué? Porque ese número venía de un teorema de Pitágoras. Entonces esta raíz cuadrada de 75 lo pongo donde dice la n minúscula y lo pasamos para allá de esa manera. Ahora sí ya podemos circular el ángulo que dice el problema, que en este caso es el ángulo L. Lo circulamos para poder designar cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, para poder así desarrollar nuestras 6 funciones trigonométricas. Todas se van a desarrollar en base al ángulo L, así es que la fórmula dice seno de L es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto que vale 5 entre hipotenusa que vale 10 nos da a 0.5. Después el coseno de L, cateto adyacente entre hipotenusa, el adyacente que vale raíz cuadrada de 75, así lo voy a pasar, entre la hipotenusa que vale 10 nos da 0.86. Tangente de L, porque estamos trabajando el L. Opuesto entre adyacente, el opuesto vale 5, el adyacente raíz cuadrada de 75. 5 entre raíz cuadrada de 75 nos da 0.57. Estas son las 3 básicas. Las 3 inversas ustedes pueden seguir las fórmulas o voltear las fracciones según su similar, ¿no? O su inversa. El cotangente es el mismo que el tangente, pero ahora lo voy a realizar con la fórmula adyacente entre opuesto. Raíz cuadrada de 75 entre 5 nos da 1.73. Secante de L lo voy a hacer con su inverso, que es el coseno. Si el coseno dice raíz cuadrada de 75 entre 10, aquí va a ser 10 entre raíz cuadrada de 75, que nos da a 1.15. Y por último, el cosecante de L, voy a seguir la fórmula. Hipotenusa entre cateto opuesto, la hipotenusa que vale 10 entre opuesto, que es 5, 10 entre 5 nos da a 2. De esa manera entonces queda ya explicado con 2 ejemplos
cómo realizar las 6 funciones trigonométricas cuando en un triángulo rectángulo existe una incógnita. Primero se desarrolla Pitágoras y después ya se calculan las 6 funciones trigonométricas. Es muy importante que a ustedes no se les olvide esto, circular el ángulo que se está pidiendo. ¿Por qué? Porque si no lo circulan y solamente me ponen cateto opuesto, adyacente, hipotenusa, yo no voy a saber cuál. A lo mejor yo digo, entonces es el ángulo N y están mal asignados los catetos. Todo lo deben de asignar, circular bien su ángulo. Si no quieren escribir cateto adyacente, cateto opuesto, recuerden que se pueden poner las iniciales CA, CO y la H, pero es importante que hagan esto para poder yo revisarles bien sus actividades y ver que lo están haciendo de una manera correcta.